Santos de andar por casa. Con el padre Alberto Royo. Hoy nos vamos a ir lejos de casa, pero con el corazón seguimos cercanos, porque donde vamos a ir es un lugar donde todo cristiano tiene su corazón cercano, que es Roma, la ciudad de la tumba de San Pedro y San Pablo, las tumbas de los mártires, las tumbas de los papas, el centro de la cristiandad. Y ahí nos vamos a ir con la imaginación, nos vamos a situar en la plaza de San Pedro, pero no vamos a entrar en la Basílica de San Pedro, sino todo lo contrario. Como saliendo de la Basílica y cruzando la plaza, tenemos varias posibilidades. Si seguimos todo derecho, entraríamos en la vía de la conciliación, pero no vamos a entrar por esa vía. Nos vamos a ir por una callejuela a la derecha, que es la que lleva hacia la iglesia del Santo Espíritu in Sassia, la curia general de los jesuitas y el hospital del Santo Espíritu. Todos creo que hemos pasado alguna vez, cuando hemos ido por Roma, por aquella calle. En la iglesia del Santo Espíritu in Sassia es donde hoy en día, por voluntad del Papa Juan Pablo II, se conserva el centro de la espiritualidad de la Divina Misericordia. Y está junto a un hospital, como os decía, el Hospital del Santo Espíritu. De hecho, la iglesia del Santo Espíritu in Sassia era la capilla del hospital. Se llama in Sassia porque la construyeron los alemanes para alojar en ese hospital a los peregrinos enfermos que venían de Alemania a la tumba de San Pedro. No olvidemos que los hospitales los inventaron cristianos. Es una institución inventada por la Iglesia. Los hospitales surgieron en la Edad Media para acoger a los peregrinos enfermos que iban a los santos lugares, a Jerusalén, a Santiago, a Mont Saint-Michel, a Roma, por supuesto. Y entonces en Roma surgieron diversos hospitales. El más antiguo de todos es, como sabemos, el Santo Espíritu, que está justo al lado del Vaticano y por el cual han pasado grandes santos en la historia de la Iglesia. Para visitar y confortar a los enfermos, por allí pasaron San Felipe Neri, San Carlos Borromeo, San José de Calasanz, San Juan Bosco, San Vicente Palotti, y entre ellos tenemos a la santa de la que queremos hablar hoy, que no solamente trabajó en ese hospital como enfermera, sino que además en ese hospital encontró la muerte, pero no muerte natural por enfermedad, sino muerte violenta, como vamos a ver. Nos estamos refiriendo a una pequeña religiosa, pequeña de cuerpo, pero grande de espíritu, Santa Agostina Pietrantoni, mártir de la caridad. Fijaos, el día 13 de noviembre de 1894 moría esta religiosa, hija de la caridad, acuchillada por un paciente que estaba allí en el reparto de los tuberculosos. Y entonces esto que podría parecer una cosa casual, un paciente que había perdido la cabeza, sin embargo, el pueblo de Roma enseguida lo interpretó como un auténtico martirio de caridad, como luego veremos. Y el día de sus exequias, que fueron allí mismo en la iglesia que antes os he citado, el Santo Espíritu in Sassia, la capilla del hospital, fue un auténtico caos en la ciudad de Roma, porque la muchedumbre que se juntó para darle el último adiós a Sor Agostina fue impresionante. De hecho, os voy a citar del periódico Il Messaggero del 16 de noviembre de 1894, que decía: nunca se vio en Roma un espectáculo más imponente que el cortejo que guiaba el cadáver
y el ataúd de Sor Agustina, desde la iglesia hasta el cementerio. Miles y miles y miles de personas que llenaban la calle y que hacían a los soldados que cuidaban del cortejo muy difícil su labor de poner orden, porque todos se querían acercar al cuerpo de esta pequeña religiosa que pocos días antes había sido asesinada. Y entonces fijaos qué curioso, toda Roma quiso estar allí. En el carro fúnebre destacaba la corona de flores que había mandado la comunidad judía de Roma y en la cual se podía leer que estaba escrito: a la mártir de la caridad. Detrás del féretro, el primero que iba en la procesión era el profesor Achille Valori, el director del hospital, que era gran maestro adjunto de la masonería italiana, anticlerical rabioso, pero que le tenía un gran cariño a Sor Agustina, y además fue él el que le avisó que tuviese cuidado con este paciente que le podía traer problemas. Ella, llevada por su caridad, no quiso hacer caso y entonces ocurrió lo que luego veremos. Sor Agustina Pietrantoni fue canonizada el 20 de mayo de 1999 y en el 2003 fue declarada por la Conferencia Episcopal patrona de los enfermeros de Italia. Y entonces, ¿quién es esta mujer alabada por tanta gente? Y no olvidemos que su procesión del féretro se realizaba en momentos de alto anticlericalismo en Italia. Había sido la reunificación de Italia. Roma había sido conquistada por los anticlericales. El Papa se había escondido en el Vaticano y entonces el ambiente era totalmente contrario a la Iglesia. Y sin embargo, en ese ambiente totalmente contrario a la Iglesia, la gente salió a la calle en cientos de miles a acompañar el féretro de esta pequeña religiosa. Pues fijaos, Sor Agustina Pietrantoni había nacido en una familia muy humilde. Era la segunda de 11 hijos. Tan humilde era su familia que cuando ella era pequeña y empezó a ir a la escuela, enseguida sus padres la sacaron de la escuela porque tenía que trabajar en el campo. Y la pobrecilla no pudo tener estudios normales de colegio. Y sin embargo, estudiando por su cuenta, aprendió y luego se notó cuando era joven porque sacaba muy buenas notas, pero tenía que estudiar por las noches cuando podía porque tenía que dedicarse el día a trabajar en el campo. Llegada la edad de la juventud, un tío suyo le sugirió, viéndola tan piadosa y tan buena chica, que por qué no se hacía religiosa. Y de hecho ella, desde su pueblo, visitó Roma para ver si podía ser admitida en las Hijas de la Caridad. Pero no fue admitida porque no tenía dote, no podía pagar la dote que antiguamente se exigía para poder ser religiosa. Y entonces tuvo que intervenir su párroco, el cual habló con las superioras y las convenció de que la chica valía mucho y que la admitiesen sin dote. Y por fin la llamaron y le dijeron que sería admitida sin dote. Para ella fue una grandísima alegría el poder ser religiosa. Después de un año de noviciado, donde al final en la profesión tomó el nombre de Agustina, porque ella de nombre original se llamaba Livia, pues fue enviada al hospital del Santo Espíritu. El Santo Espíritu, como era tan jovencita, enseguida fue puesta a trabajar en el reparto de pediatría con los niños y con las madres de los niños. Tenemos que tener en cuenta el ambiente anticlerical de aquella época. El director del hospital, el que antes hemos citado que era el primero en el cortejo fúnebre de Sor Agustina, poco antes de llegar ella al hospital, había expulsado a una comunidad de 37 concepcionistas sacerdotes que hacían la labor pastoral allí, en el hospital, y había prohibido que en ese hospital ningún sacerdote fuera llamado,
ni podía poner pie un sacerdote, ni los enfermos podían llamar a un sacerdote para que les asistiese espiritualmente. Y sin embargo, a las religiosas se las dejó, como no podían celebrar los sacramentos, como no podían preparar a los enfermos con el viático ni con la unción de enfermos, se las permitió seguir por la labor social que hacían. Y entonces, fijaos qué curioso, que este director del hospital tan anticlerical le cogió mucho cariño a Sor Agustina, porque veía que era una gran mujer, una mujer llena de Dios, que lo único que hacía era el bien a los enfermos. Eran épocas de muchas epidemias y entonces Sor Agustina a un determinado momento fue contagiada de la tuberculosis, que la hizo estar a punto de morir. Y sin embargo, de la tuberculosis sanó. Pero como había pasado una temporada en el reparto de los tuberculosos, ella pidió a su superiora que quería trabajar allí. Pidió trabajar ella voluntaria en el reparto más difícil de todos. ¿Por qué? Porque estaban los enfermos más amargados de todos, que veían que probablemente morirían, y muchos de ellos esa amargura la volcaban en las religiosas que la cuidaban, como fue en el caso de Sor Agustina. De hecho, tuvo que pasar muchos sufrimientos en ese reparto por enfermos maleducados, que incluso algunos se volvían muy violentos. Allí en ese reparto volvió a contagiarse de la tuberculosis por segunda vez, y ella lo aceptó con gran ánimo y con gran deseo de cumplir la voluntad de Dios, pero no murió de tuberculosis, porque había en el hospital un enfermo especialmente violento. Se llamaba Giuseppe Romanelli, que había estado en la cárcel y había sido sacado de la cárcel porque había contraído la tuberculosis. Este hombre era muy violento, quizás estaba mal de la cabeza, pero además era especialmente anticlerical y le tenía una gran manía a la religiosa y la amenazaba de muchos modos. Ella no hacía caso. Pero lo terrible llegó cuando, por el mal comportamiento de este hombre, fue expulsado del hospital porque no podían con él. Y entonces él prometió venganza y prometió vengarse de la religiosa que nunca le había acusado de nada y nunca se había portado mal con él. Y entonces un día, era un 12 de noviembre de 1894, de noche él entró en el hospital y se escondió, de modo que la mañana siguiente, el día 13 de noviembre, cuando ella iba por un pasillo solitario del hospital, él la atacó y la mató a cuchilladas. No era un accidente, no era una casualidad, no era un hombre que perdía la cabeza, sino que era un hombre profundamente anticlerical y que odiaba a la religiosa por lo buena que era. Así lo interpretó el pueblo de Dios, que, como decimos, enseguida explotó en devoción y en agradecimiento a esta religiosa, a pesar del ambiente anticlerical que reinaba en toda Italia. Y así lo ha entendido la Iglesia. Santa Agostina Pietrantoni, mártir de la caridad y ejemplo de amor para todos, de amor al enemigo. Ojalá nosotros aprendamos este hermoso ejemplo. Santos de andar por casa. Con el padre Alberto Royo. When the saints go marching in, when the saints go marching in.